¿Qué pasaría si hoy, justo en medio de tus rutinas y preocupaciones, en el mismo lugar donde a veces sientes ese vacío silencioso o ese cansancio acumulado, hubiera una puerta abierta para empezar de nuevo, sin condiciones, sin exigencias imposibles, solo con la invitación sincera de Dios para restaurarte desde adentro? Puede ser que hoy no hayas planeado un encuentro especial con Él, que tu día haya transcurrido entre tareas, conversaciones rápidas, pendientes infinitos y alguna que otra risa atravesada por el peso sutil de lo no resuelto. A veces, hasta la fe parece una línea lejana, algo que reconoces pero que no siempre te abraza en el momento justo. ¿Te ha pasado? Sentir que necesitas un cambio, pero no sabes por dónde empezar o qué botón apretar para que el alma vuelva a encenderse. Tal vez no tienes delante una encrucijada dramática, quizás simplemente deseas un aliento nuevo, ese respiro que parece tan escaso cuando miras hacia adentro y no todo está nítido. Hay días así, días en que, aunque lo quieras disimular, tu corazón anhela una sacudida amable, una restauración honda, algo real. Esa posibilidad existe, no porque lo digan palabras bonitas, sino porque, aún en medio del ajetreo y de tus intentos imperfectos, Dios sigue mirando tu interior con ternura, con la poderosa disposición de restaurar, no solo lo visible, sino las fibras más secretas de tu historia. No tienes que aparentar una fe perfecta ni esconder los rincones rotos. No es eso lo que se te pide ahora. Imagínalo por un instante. Si hoy escuchas hablar del nuevo comienzo, quizá te preguntas si de verdad es posible para ti, aquí y ahora. Te hago una pregunta sencilla. ¿Qué tal si dejas de lado, solo por un momento, esa sensación de que todo depende de tu esfuerzo? Y si confiaras, aunque sea por el espacio de un suspiro, que Dios sigue siendo especialista en hacer nuevas todas las cosas? Aún esa batalla interior entre tus ganas de avanzar y la incomodidad de lo que arrastras puede ser el punto exacto donde el Señor comienza la restauración. Hay quienes sienten hoy una necesidad urgente, restaurarse, encontrar paz, recuperar armonía. Otros, en cambio, solo quieren volver a sentirse vivos en la fe, aunque sea de a poco, aunque no sepan qué palabras decir. No importa de qué lado te encuentres, porque, en el fondo, la invitación es la misma: regresar a la fuente, soltar lo que pesa, mirar al cielo no con culpa, sino con expectativa nueva. ¿Te animas a abrir esa puerta, aunque sea una rendija? No se trata de fórmulas ni de rituales complejos. Va mucho más allá. Es una conversación íntima, honesta, donde no tienes que fingir. Porque el Dios de la restauración no espera que llegues arreglado, basta con que llegues dispuesto. Imagina por un momento que lo más hondo de tu ser, ese lugar donde se amontonan recuerdos, intentos fallidos, sueños postergados y fortalezas desconocidas, es el lugar exacto donde Él quiere obrar ahora. Aquí no se trata de borrar el pasado, ni de negar el cansancio, ni de forzarte a sonreír cuando lo que más necesitas es un abrazo honesto al alma. Se trata de reconocer, en medio de cualquier circunstancia, que existe alguien mayor, dispuesto a restaurar lo que creías irrecuperable, a iniciar otra vez una historia contigo. ¿Será posible? Puede que dudes, y está bien dudar, pero quédate un poco más, porque, aunque todavía no imaginas cómo sucede, vas a descubrir que se puede empezar de nuevo, aún con partes rotas, aún con preguntas abiertas. Respira, haz una pausa interna. ¿Te has dado cuenta de cuán normal es cargar con cosas que ya no te corresponden? Viejos errores, expectativas ajenas, palabras que marcaron o silencios que duelen. Todo eso, muchas veces, se guarda sin darnos cuenta y termina pesando en la forma en que miramos la vida, en los sueños que dejamos en pausa, en la relación que llevamos con Dios. Hoy no venimos a negar lo que fue, tampoco a juzgarte por lo que no pudiste cambiar. Hoy estás invitado a vivir el presente como una pradera nueva, aun si la semilla parece pequeña y frágil. No tienes que hacer nada grandioso. No necesitas discursos perfectos. El primer paso, siempre, es la humildad de reconocer que necesitas renuevo. La humildad de pedir, tal como eres: Señor, restaura mi corazón. Eso es todo. No necesitas más credenciales. La oración que vamos a compartir no tiene magia, pero sí tiene sinceridad. Lo importante no es la elocuencia, sino la disposición interior. Quien ora con el corazón abierto no queda igual. Algo ocurre, incluso si al inicio es tan suave que apenas se percibe. Dale una oportunidad al silencio guiado, a la voz interna que volverá a llamarte hijo, hija, a la susurrada promesa de que se puede volver a empezar aún desde el polvo.
Y así, mientras te preparas para escuchar, o tal vez para repetir en voz baja estas palabras, déjate acompañar por una certeza: no hay situación, ni etapa de la vida, ni sentimiento, que esté fuera del alcance amoroso de Dios. La restauración, cuando llega, no pregunta si mereces o no. Simplemente llega, abraza, renueva. No estás solo en el deseo de un nuevo comienzo. Otros han caminado ese trecho antes. Muchos, y me incluyo, seguimos aprendiendo, cada día, a confiar en que Dios puede hacer florecer vida donde parecía que todo era sequía. Puede ser que todavía no lo veas, pero hay espacio para la esperanza. Quédate conmigo. Juntos, vamos a buscar ese renuevo. Si en algún momento durante este mensaje sientes que algo resuena por dentro, no lo ignores. Haz un espacio para acogerlo, porque a veces, empezar de nuevo sucede, no cuando todo está resuelto, sino cuando te atreves a creer que, incluso con dudas y con cansancio, Dios sigue restaurando corazones dispuestos. Puede que hoy tu rutina haya seguido su curso, tan automática como siempre, y que, en medio de ese flujo incesante de tareas, hayas sentido el eco invisible de un anhelo, ese deseo de sentirte verdaderamente renovado, más liviano, más tú. Es curioso, porque no siempre el cansancio es solo físico. Hay un cansancio que se mete por dentro, uno que ni el mejor descanso ni el tiempo libre logran disipar del todo. Es cierto, a veces intentas solucionar esos pesos internos con voluntarismo, pequeñas promesas de desde mañana cambio. Hoy sí retomo la oración, ya no voy a cargar con esto que me lastima. Pero, honestamente, ¿no te ha pasado que, pasado ese impulso, todo vuelve a la normalidad anterior? Un ciclo que se repite, como si faltara el verdadero encendido de la fe. Como si, aunque hagas el intento de acercarte a Dios, algo te frenara desde adentro. Detente por un segundo y observa con los ojos de la fe lo que realmente te impide avanzar en ese camino de restauración. Será la prisa con la que vive este tiempo, donde los mensajes instantáneos nos exigen respuestas urgentes para todo menos para el alma. O tal vez lo que se instala es la distracción, el arte de llenar los espacios vacíos con ruido y ocupaciones, porque el silencio podría revelar más de lo que estamos dispuestos a mirar. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste, simplemente a sentir y a preguntar a tu propio corazón cómo estaba realmente? No hablo de esa revisión superficial, como cuando pasas la mirada por encimita antes de salir de casa y arreglas lo que se ve. Hablo de detener el vaivén de los pensamientos y preguntarte de verdad, ¿qué hay aquí adentro que necesita restaurarse? A veces, lo que nos cuesta no es aceptar que algo está roto, sino convivir con la incomodidad de dejar que Dios intervenga en esas áreas que preferimos mantener bajo llave. A menudo evitamos ese paso porque tememos lo desconocido. Creemos que la restauración espiritual va a exigirnos un cambio tan grande que terminará desplazándonos de nosotros mismos, y olvidamos que Dios no viene a borrar tu identidad real, sino a realzarla, a desempolvar la imagen verdadera de su hijo o hija que aún habita y late en ti. El punto de partida no es la exigencia, sino el reconocimiento de que no puedes solo, que todo lo que has intentando arreglar en tus fuerzas tiene su límite. Allí comienza el verdadero milagro, cuando bajas la guardia y te reconoces necesitado. Quizá uno de los mayores obstáculos es ese sutil sentimiento de culpa, la sensación de que, si te hubieras esforzado más, si hubieras mantenido la oración, si no hubieras tomado tal decisión, todo sería distinto, más ligero. Pero la restauración no opera en la lógica del si tan solo. Dios no espera perfección para iniciar la obra. Su iniciativa no depende de la magnitud de tu cansancio ni de tu disciplina espiritual. Lo único que busca es un corazón predispuesto. ¿Vale la pena soltar el control, aunque sea un momento? A veces incluso nos acostumbramos a vivir con espacios interiores cerrados, sin darnos cuenta. Unos por autoprotección, otros por simple costumbre. Quizá tengas estanterías ocultas donde guardas pensamientos, heridas antiguas, sueños detenidos o preguntas sin respuesta. No tienes que desempolvarlas todas de golpe. Basta con reconocer que están ahí y dejar que la presencia de Dios comience a iluminarlas suavemente, sin apuros, sin prisas. Porque la restauración genuina nunca es forzada. Es un proceso suave, profundo, hecho a la medida exacta de tu historia. Por eso, no te sobreexijas esperando que todo cambie en un día. En ocasiones el proceso es tan gradual que solo con el tiempo notamos la transformación. Si alguna vez intentaste un cambio de raíz y no funcionó, es probable que te hayas sentido frustrado, pensando que Dios no respondió. Sin embargo, la fe crece, muchas veces,
como una semilla diminuta y casi inadvertida al principio. Lo invisible se gesta antes de florecer, y tu corazón, aún con dudas y desgaste, está en el lugar justo para comenzar ese proceso. Te diste cuenta de lo fácil que es esconder el desgaste detrás de ocupaciones buenas. El trabajo, incluso el servicio dentro de la iglesia, a veces se vuelve una excusa para no mirar demasiado adentro, porque pensamos que dar, ayudar, hacer, siempre es suficiente. Pero, si tu alma no se siente renovada en lo secreto, poco a poco todo lo exterior se vuelve un esfuerzo agotador y el gozo se diluye. Quizás hoy te preguntas por qué, si haces todo lo cristiano correctamente, aún así te sorprende la falta de paz duradera. No es hipocresía sentir eso, es la señal de que Dios te llama a una relación más profunda, más honesta, donde no basta el cumplimiento obligatorio, sino la transparencia de lo que eres. Porque el cristianismo no es una empresa de personas perfectas, sino una comunidad de gente redimida, restaurada, constantemente ajustada a la medida del corazón de Jesús. ¿Qué te está costando soltar? ¿Qué área temes dejar al descubierto por miedo a ser juzgado incluso por ti mismo? La verdadera restauración nunca será consecuencia de un acto heroico, sino de tu apertura humilde. Y reducir el ritmo para escuchar esa invitación, aunque parezca pérdida de tiempo, es, en realidad, empezar a vivir desde otro lugar, no desde la culpa, no desde la exigencia, sino desde la certeza de que Dios no se cansa de ti. Aquí el consejo no es volverte a alguien radicalmente distinto de un momento a otro. Es permitirte, por primera vez en mucho tiempo, sentir curiosidad sana por tu propio interior. ¿Cómo sería mi vida si me permitiera ser restaurado? ¿Cómo cambiaría mi forma de vivir la fe si creyera, honestamente, que ese poder de renuevo está cerca, incluso ahora? Quizá, entonces, lo que más necesitas no es hacer cosas nuevas para Dios, sino dejarte hacer nuevo por Él, desde lo cotidiano. Porque la restauración comienza ahí, en lo pequeño, en la conversación franca que tienes contigo mismo cuando termina el día, en la decisión de detener el piloto automático y preguntarle a Dios, ¿qué quieres sanar en mí hoy? Es un proceso íntimo, muchas veces invisible, pero poderoso. No hay urgencia mayor que la de atender a tu alma. Ponle pausa a la prisa. Haz que este instante sea sagrado, aunque el mundo siga afuera a toda velocidad. Si sientes el impulso de orar mientras escuchas estos pensamientos, hazlo. No importa si las palabras fluyen o parecen torpes. Lo decisivo no es el estilo, sino el deseo sincero de estar ante Dios, tal cual eres. Incluso cuando parece que todo sigue igual por fuera, los pequeños actos de apertura pueden cambiarlo todo por dentro. Hay temporadas en que el corazón se adapta tanto al modo supervivencia que olvida que existe una vida diferente, florecida, plena, disponible para ti. Esa plenitud no se compra ni se alcanza solo con esfuerzo humano. Es el resultado de abandonar el autoexigirte delante de Dios y dejar que su Espíritu empiece a renovarte de adentro hacia afuera. Quiero invitarte ahora, si permites este momento de honestidad y de vulnerabilidad sana, a revisar qué cosas, por pequeñas que sean, podrías entregar a la restauración divina. Piensa en relaciones empolvadas, en hábitos mentales, en rutinas emocionales que ya no necesitas sostener solo. Y si te das cuenta de que no sabes cómo ceder el control, eso mismo también puede ser tu oración inicial. Señor, no sé cómo, pero quiero. A veces, la restauración se inicia no con pasos gigantes, sino con esa confesión sencilla que reconoce: he intentado todo lo que sé y aún así necesito ayuda. No subestimes el poder de la humildad. Es allí, invisible a los ojos de los demás, donde Dios suele escribir milagros que después se vuelven evidentes. Quizá no recuerdas la última vez que buscaste de verdad ese tiempo a solas para rendirte, no como un derrotado, sino como un hijo o hija que sabe que tiene un padre dispuesto a todo por verte pleno. Haz una pequeña pausa ahora. Solo tú sabes lo que hay detrás de tu sonrisa diaria, de tus logros y tus silencios. Deja que esa parte hable y se acerque, sin máscara, sin guión. Y recuerda, la restauración no es una meta de expertos, ni un trofeo de los más fuertes. Es un regalo abierto que se renueva en cada persona dispuesta, y solo requiere honestidad. ¿Te animas todavía a seguir el camino de la renovación? Si sientes que este mensaje te interpela, permite que esa inquietud se vuelque en oración, aunque sea breve, aunque no sea perfecta. La puerta sigue abierta. No se trata de cuánto puedas hacer, sino de cuánto estás dispuesto a dejarte restaurar, suavemente, por el amor de quien nunca se cansa de buscarte.
Hay una belleza profunda en el simple acto de abrirle la puerta a Dios, incluso cuando parece que no tienes mucho que ofrecer. Quizá no eres de los que se emocionan fácilmente. Puede que, a veces, ni siquiera logres identificar lo que en realidad necesitas restaurar en lo profundo de tu vida. Sin embargo, notar que esa inquietud existe ya es parte del milagro. Es como una lámpara encendida en medio de la rutina. Porque solo los corazones atentos perciben el llamado a algo más grande, a una vida más ancha y real, donde la fe ya no es una costumbre sino un horizonte que se expande todos los días. Entonces, déjame acompañarte ahora a mirar cómo este proceso de restauración se va abriendo camino en la práctica, en escenas que no siempre notarías, pero que están esperando a ser descubiertas en lo cotidiano. Piensa cómo, a lo largo de una semana común, las oportunidades de restauración se te presentan disfrazadas de momentos ordinarios. Un almuerzo entre familia donde puedes, en vez de tomar tu teléfono cuando hay un silencio, decidir preguntar genuinamente cómo está el otro. O la fatiga al final del día, cuando en lugar de desconectarte en automático delante de una pantalla, optas por unos minutos de silencio y reconoces, quizá con una sonrisa, que estás vivo por pura gracia. Imagínate caminando por la calle, entre miles de rostros apurados, te tomas un segundo para decir con sencillez en tu interior: gracias, Señor, por este pequeño instante. La restauración no se presenta solo en los grandes momentos de quiebre. A veces, es ese ajuste silencioso. Decides dejar de juzgar tan rápido a quien piensas que no entiende tu fe, o te animas, aunque sea temblando, a pedir perdón en vez de justificarte, sabiendo que la fragilidad también habla de Dios en ti. ¿Te has fijado cómo cambia el clima interior al soltar esas pequeñas tensiones? Lo invisible se va volviendo palpable. La vida recobra ligereza no porque los problemas desaparezcan, sino porque aprendes a dejar de cargar solo lo que nunca estuvo destinado a ser una carga solitaria. Quizá la palabra clave aquí es disposición. No perfección, no espectáculo, ni actos extraordinarios. Es la disposición de decir: sí, Dios, pasa a mi vida, a este rincón que ya ni recordaba, a este enojo que no sé manejar, a esta falta de alegría que no sé nombrar. Tú puedes, sin que nadie se entere, empezar a restaurarte así. La gente a tu alrededor tal vez no note el cambio de inmediato, pero hay una paz silenciosa que empieza a crecer desde adentro. Es como dejarle a Dios el trabajo de jardinero paciente y tú, simplemente, dejarte regar por su ternura. A veces la restauración se asoma en medio de la incomodidad. Por ejemplo, esa conversación que llevas tiempo posponiendo con alguien cercano, porque temes lo incierto, o la decisión de finalmente pedir ayuda cuando creías que debías poder solo. Puede que te sorprendas al ver que el acto de humildad más sencillo desencadena movimientos profundos, una disculpa que sana una relación, una pregunta honesta que abre un diálogo nuevo, un abrazo inesperado en el momento preciso. ¿No te parece milagroso cómo lo pequeño, cuando se hace en fe, termina siendo gigante? Tal vez no tienes palabras para orar todo el tiempo y crees que eso te aleja de la posibilidad de ser restaurado. Pero la verdad es que incluso los silencios cuentan. Una mirada hacia el cielo mientras vas en el transporte público, una frase corta: dame paciencia. Ayúdame a ver como tú ves. Es suficiente para recordarle a tu alma que no todo depende de ti, que puedes descansar desde dentro. Poco a poco, el Espíritu comienza a mostrarte áreas que ni sospechabas que necesitaban ser tocadas. Ese pensamiento hostil que parecía normal, esa actitud cínica que ya adoptaste como rasgo permanente, la resignación ante la rutina. Todo puede ser el principio de una restauración si lo reconoces y lo llevas, aunque sea en secreto, a la luz de Dios. Hay un ejemplo cotidiano que ilumina todo esto. Imagina que un día te despiertas especialmente cansado. El cansancio no es solo físico, es como un velo sobre tu ánimo. Ese día, en vez de forzar una sonrisa todo el tiempo, decides hacer una pausa camino al trabajo, simplemente para respirar y orar en voz baja. No es una oración larga, es más una rendición sencilla. Señor, ayúdame a cruzar estas horas con ánimo renovado. Aquel pequeño gesto, apenas percibido, te coloca en la órbita de lo verdadero. Ya no eres tú, en tus fuerzas, luchando por sobrevivir el día, sino tú permitiendo que una presencia más grande te acompañe incluso en lo rutinario. Quizá hasta te conmueve encontrar, en esa misma jornada, un pequeño motivo de gratitud, un mensaje inesperado, una sonrisa de alguien que no esperabas, un recuerdo que suaviza el ánimo.
Esas señales, muchas veces, surgen en los días más opacos para recordarte que la restauración no se trata de un pronóstico instantáneo, sino de un viaje de detalles y descubrimientos. Si eres de los que piensan que esto no es para mí, o que Dios se manifiesta en nosotros, pero a mi vida nunca llega algo tan claro, suelta ese juicio por un segundo. La restauración es para todos, y suele empezar cuando renuncias a compararte y te animas a dejar que Dios actúe a su tiempo, a su manera, en tu historia personal. Porque nunca se trató de cumplir con un estándar, ni de igualar el camino de nadie. Se trata de encontrar aquellos lugares que solo tú y Dios conocen, y permitirte abrir las ventanas para que ese aire nuevo circule, limpiando lo que estuvo estancado. Quizá te preguntes cómo se vive en lo concreto esa restauración, cuando todos esperan soluciones practicadas y respuestas rápidas. Mira, es natural pedir señales o desear cambios visibles, pero a la vez es sabio reconocer que la obra más profunda suele ser silenciosa, metódica, casi artesanal. Dios no improvisa con tu vida, trabaja con la dedicación de quien valora cada detalle, cada historia, incluso cuando nadie más la nota. Permítete, entonces, vivir los días sin la ansiedad de resultados inmediatos. Quizás todo lo esencial se está construyendo adentro, en la paciencia y en la espera confiada. Hay prácticas que pueden ayudarte, sin caer en obligación ni en rutina seca. Por ejemplo, procura encontrar 5 minutos cada día para el silencio intencionado. Un espacio donde no forces nada, donde solo estés dispuesto a dejarte mirar por Dios. Puede ser al despertar o antes de dormir, durante una caminata o en el café de la tarde. Allí, lo central no es el lugar, sino la honestidad de tu disposición. No temas si surgen dudas o si las emociones parecen desbordar. Eso es parte del camino, una señal de que te mantienes abierto. A veces caerás en la tentación de pensar que nada está cambiando. Pero recuerda, como la semilla que duerme bajo tierra, mucho ocurre en lo oculto antes de brotar. Lo que parece repetición puede estar sembrando nuevas fibras en tu interior. Permítete la perseverancia de lo pequeño, una oración sencilla, una palabra amable, una decisión de perdonar, una renuncia al viejo hábito de criticarte sin piedad. Todo suma en el laboratorio íntimo donde Dios refina y renueva. Podrás ver entonces, en medio de lo cotidiano, cómo la restauración avanza aunque no haya fuegos artificiales. En ocasiones, solo necesitas mirar atrás unas semanas y advertir que hoy respondes de otra manera, que el enojo ya no domina, que la esperanza brota más rápida, que la calma te acompaña en medio de la presión. Si te saboreas esas pequeñas evidencias, el ánimo se renueva y la motivación crece. Hay algo más, a medida que experimentas la restauración, tu presencia también restaura a otros. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todos perciben, aunque no lo nombres, el clima diferente que llevas dentro. La restauración personal nunca queda encajonada en lo íntimo, se expande, contagia, inspira. Quizá un día, alguien te pregunte de dónde viene ese cambio silencioso. Podrías decir sinceramente, no fui yo, solo me animé a dejarme renovar. Y eso, sin importar lo sencillo que parezca, es ya un testimonio poderoso. ¿Te das cuenta ahora cuánto hay en juego cuando permites que Dios te restaure de a poco, por dentro? No es solo tu bienestar, tu paz, tu alegría renovada. Se trata del impacto silencioso, pero real, que tu vida restaurada tiene en la atmósfera de tu hogar, en las palabras que eliges, en la manera de mirar el mundo. El proyecto de Dios para ti nunca fue vestir apariencias, sino darte una identidad libre, gozosa, capaz de sanar a otros con solo existir. La restauración, entonces, no es magia ni espectáculo, sino camino y compañía. Dios va contigo, paso a paso, en cada pequeño detalle, en lo público y en lo secreto. Te restituye no solo lo que perdiste, sino la capacidad de confiar nuevamente, en Él, en los demás, y también en ti mismo. Aún queda mucho por descubrir. No pierdas el asombro. Lo más grande es que, a medida que te dejas restaurar, te vuelves capaz de restaurar a otros. Quédate, porque todo esto, lo visible y lo invisible, se vuelve práctica de verdad cuando permites que la gracia haga su obra completa, incluso en los días más sencillos. Y ahora, si miras adentro con honestidad, puedes intuir el umbral que tienes delante. No es ese umbral famoso de los cambios drásticos que suelen deslumbrar en las historias de los demás, sino uno silencioso y personal. ¿Te das cuenta de que la restauración de Dios camina a tu paso, a veces más despacio de lo que quisieras, pero siempre firme?
Hay algo sagrado en aprender a esperar con los ojos abiertos, diciendo internamente: estoy aquí, Dios, haz tu obra en mí en lo simple y en lo profundo. Esa actitud, más que cualquier disciplina visible, abre las puertas a resultados que fluyen desde lo invisible hacia lo visible, renovando desde la raíz y no solamente en la superficie. A veces, sigues buscando signos grandiosos, pero Dios te susurra: búscame en lo sencillo, en el perdón tímido, en la alegría fugaz, en la paciencia renovada justo cuando pensabas que no podrías más. ¿Qué significa vivir cada día restaurado, en lo cotidiano? Es amanecer y no suponer que todo estará bajo tu control, sino elegir, tras el primer pensamiento, poner la jornada en manos de aquel que sí lo ve todo. Es entender que incluso la primera conversación del día, la forma en que saludas a los que amas o a los que apenas soportas, puede ser paleta donde la restauración pinta nuevos colores. Cuando te enfrentas a la rutina del trabajo o del estudio, y la inercia te tienta a operar en automático, ahí reside la invitación. Déjame, Señor, estar presente de verdad y no solo cumplir con lo que esperan de mí. Los días no cambian de forma mágica, es tu manera de habitarlos lo que empieza a transformarse desde dentro. Es cierto que a veces sentirás la tentación de volver a los viejos moldes, el apuro al juzgar, la queja fácil, el olvido de la gratitud. Es natural, porque la renovación de la mente y del ánimo es un viaje de toda la vida, salpicado por avances y retrocesos. Pero hay una diferencia: cada vez que caes, si recuerdas que Dios no te espera con reproches, sino con la paciencia de un amigo que no se cansa de empezar contigo otra vez, algo se reestructura en tu interior. No es autoindulgencia, es aprender que el perdón, aplicado a uno mismo, es tan vital como el que liberas hacia los otros. Ahí, precisamente en esas caídas y levantadas, la restauración cobra carne y deja de ser solo una idea espiritual. Al final del día, cuando repasas mentalmente lo vivido, puedes notar esos momentos brevísimos en los que elegiste responder diferente. Tal vez te sorprendiste practicando la paciencia donde antes solo había irritación. Quizá ofreciste una palabra de aliento aun cuando tú mismo sentías cansancio, o, simplemente, lograste interrumpir el viejo hábito de la autocrítica feroz. Esos instantes son las sílabas con las que Dios va escribiendo tu historia restaurada, y nadie necesita que sea perfecta. La perfección no es requisito para ser portador de la luz, la autenticidad y la humildad, sí. Por eso, cada pequeño avance, cada pausa para agradecer, cada acto de confianza renovada, construye dentro de ti una fortaleza suave pero real. Puede que, de vez en cuando, asome la pregunta: ¿y si este proceso nunca termina, cuánto más hace falta? La verdad, y aquí viene lo misterioso y liberador, es que la restauración plena no es un destino a alcanzar, sino un estado para habitar. Como un río que no deja de fluir, el trabajo de Dios en ti no conoce pausa ni rechazo. Él te restaura más allá de lo que imaginas. Aunque a veces no tengas conciencia exacta de la transformación, otros la perciben en detalles diminutos. La mirada que se dulcifica, la paciencia que se extiende, la tristeza que, aunque repite su visita, ya no anida por completo en el pecho. Aprender a recibir esa restauración, día tras día, es quizás uno de los actos más profundos de fe. Fe en un Dios que no se cansa, que no te abandona, que en lugar de juzgarte por los baches en tu camino, celebra contigo el coraje de continuar. Puedes sentirte tentado a examinar tu progreso midiendo resultados visibles, pero el llamado espiritual es otro. Mira lo que ha cambiado en la forma en que enfrentas la vida. Observa el espacio nuevo que tienen el agradecimiento y la esperanza. Nota cómo el peso de las expectativas se desliza un poco cada día, haciendo más liviano el paso. En medio de tus batallas internas, de tus logros y retrocesos, existe esa promesa discreta pero firme: Dios no improvisa contigo, ni desiste de ti. Me atrevo a decirte ahora, aun cuando no veas los frutos inmediatos, sigas creyendo. Tu vida importa, el modo en que perseveras, a pesar de las sombras o las demoras, tiene un poder incalculable. La restauración, aunque a veces silenciosa y sin aplausos, tiende puentes que alcanzan personas que ni imaginas. No menosprecies los pequeños y que le ofreces a Dios, las decisiones que nadie ve pero que van cimentando una existencia más honesta y abierta a la gracia. ¿Cuántos, sin saberlo, han encontrado nueva esperanza al cruzarse con alguien dispuesto a restaurar, aun con sus propias grietas a cuestas? Y entonces, el corazón restaurado aprende una última lección: lo recibido nunca es solo para uno. La restauración se esparce como semilla que no pide permiso.
Comienza a fluir en tus gestos, tus palabras y hasta tu silencio. Empiezas a ver con más indulgencia a quienes tropiezan en sus propios laberintos. Te sientes menos tentado a castigar, más inclinado a acompañar. Lo que antes era una competencia por ser fuerte, se convierte en comunidad de vulnerables que unen sus manos, juntos, permiten a Dios trabajar. La restauración personal, al final, es la semilla silenciosa de la restauración colectiva. No tienes que dominar todas las oraciones, conocer todas las respuestas, ni vivir como si todo estuviera completamente resuelto. Lo que necesitas es grado de sinceridad, una pizca de disposición y la confianza de que, a medida que la gracia avanza, todo en tu entorno puede beneficiarse de este proceso silencioso pero irreversible. Cada día es ocasión para dar el primer paso, o el siguiente, o simplemente para no retroceder. Allí, donde sientes debilidad, la fuerza de Dios encuentra más lugar para actuar, y donde alguna herida parecía definitiva, renace la posibilidad de saberte otra vez amado, otra vez sostenido, otra vez capaz de restaurar desde la experiencia recibida. Permíteme invitarte hoy, sin protocolos ni solemnidad, a abrir una rendija más en tu rutina para dejar que la restauración siga su curso. Hazlo a tu ritmo. No te aferres al mito de la prisa ni al temor de no ser suficiente. Confía, las obras verdaderas de Dios en ti no se pierden ni se olvidan, tienen eco en generaciones, aun cuando ni siquiera lo notes en este momento. No se trata de que llegues a la meta más rápido, sino de caminar en compañía. Dios va a tu lado, trayendo consigo todo lo necesario para reparar, sanar y fortalecer lo que tú creías perdido, lo que parecía inerte, aquello que ya ni nombrabas. Si este mensaje resuena en tu interior, si en algo de todo esto encontraste luz para tu día o tus noches, hazlo crecer, comparte con alguien, deja tu experiencia o tu pregunta en los comentarios, permite que otros también descubran esta tranquilidad profunda que viene de saberse en proceso, nunca desechado, siempre en manos del artesano. Dale me gusta si estas palabras te ayudaron y suscríbete para seguir caminando juntos en esta senda de fe y vida restaurada. Eres parte de una historia más grande, tu restauración cuenta, y todo lo que permites a Dios obrar en ti termina bendiciendo mucho más allá de lo que podrás imaginar. Hoy, simplemente, quédate con esto, no se trata de velocidad ni de demostrarle a nadie avances espectaculares. Se trata de no rendirte, de levantarte una vez más cuando haga falta, de abrir el corazón a una gracia que trabaja día y noche, aun cuando duermes. Dios te toma de la mano y te asegura, continúa, mi obra en ti no se detiene ni conoce final. Vuelve cuando necesites recordarlo, porque juntos, en comunidad, aprendemos a ser reconstruidos y, así, a reconstruir el mundo que habitamos. Que tu vida restaurada siga siendo lámpara, refugio y promesa viva.